La unidad 3, principios de electricidad. El objetivo se los voy a dejar en el grupo. Vamos a comenzar por definir un concepto muy básico que es el de la electrostática. Electrostática, como la palabra lo indica, proviene de dos raíces. Una sería electro, es decir, electricidad o propiedades eléctricas, y estática, que proviene de reposo. La carga eléctrica la podemos nosotros ver en la naturaleza. Es una propiedad fundamental de la materia. Se ha observado desde la antigüedad. Los cuerpos están cargados. Cuando hablamos de cuerpos, podemos hablar de ya sea de una partícula o un cuerpo grande, ¿verdad? Cuando hablamos de partícula, hablaríamos de una partícula insignificante, como puede ser un átomo, como puede ser algo tan pequeño. Y podemos también hablar de cuerpos cargados, cuerpos grandes, incluso de cuerpos fabricados por el hombre, como puede ser una placa cargada eléctricamente. La carga eléctrica se manifiesta por medio de fuerzas eléctricas, es decir, fuerzas que pueden ser positivas o negativas, de atracción o de repulsión. De ahí obtenemos que la carga eléctrica se da en dos tipos en la naturaleza, uno como carga positiva y otro como carga negativa. Eso ya se conocía desde la antigüedad. De hecho, Tales de Mileto es el descubridor de la carga eléctrica. Él observó que al frotar algunos materiales se podía observar en ellos la aparición de fuerzas. Algo parecido como lo que hacemos nosotros si conseguimos un globo. Vamos a hacer un pequeño experimento suspendiendo un pedazo de papel como este. Y tenemos un globo. Si el globo lo frotamos un poco con el cabello, pues lo acercamos, vamos a observar la aparición de algunas fuerzas eléctricas entre el cuerpo cargado y el papel. En este caso, el globo ha tenido una electrización, es decir, se ha ido hacia el positivo o hacia el negativo. Hay una propiedad de la carga eléctrica que es la electrización. La carga eléctrica no se puede crear ni destruir. Eso se llama el principio de conservación de la carga eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se le asigna una unidad, que es el Coulomb. Se abrevia con una letra C mayúscula. Coulomb fue un científico que estudió los efectos de la fuerza eléctrica que se da entre dos cargas. Por eso, en honor a él, se le puso por nombre Coulomb a la unidad de medida de la carga eléctrica. Ya luego, Millikan, en el siglo XX, descubrió que la carga eléctrica se manifiesta por un múltiplo de una cantidad ya preestablecida. A eso se le llama cuantización de la carga, es decir, que la carga eléctrica no está en una cantidad, digamos, arbitraria, sino que ya está como en paquetitos de carga, a los cuales se les llama cuantos. Por eso se dice que está cuantificada la carga eléctrica. Desde hace mucho tiempo se vino estudiando y describiendo, ¿verdad?, en los fenómenos de la naturaleza, en el átomo, al describir el átomo, desde que se hizo el modelo de Thomson, allá por el siglo XIX, se incluyó ya una característica dentro de él, que es de tener una gran masa positiva y algunas incrustaciones de partículas negativas. Desde ese momento ya se contemplaba que la naturaleza tenía esas dos propiedades, de ser positiva y negativa. Más adelante, en el modelo de Dalton, él establece la existencia de un núcleo positivo y de electrones girando alrededor de ese núcleo, donde el núcleo positivo ocuparía la mayor parte de la masa del átomo y los electrones estarían en órbitas girando a su alrededor. El núcleo sería positivo y los electrones serían negativos. Ya más adelante, como una mejora de este modelo, tenemos el modelo atómico de Bohr, donde ya Bohr explica la aparición de niveles de energía y de partículas que tenemos ubicadas en el núcleo, que serían partículas positivas, a las cuales llamamos protones, y partículas negativas en su órbita, las cuales llamamos electrones.
Las órbitas pueden tener cierta cantidad de partículas, pero todas ellas negativas y de baja masa. Los protones de masa más elevada se encuentran en el núcleo, tienen propiedades positivas, junto con partículas llamadas neutrones, que no tienen carga. De ahí viene su nombre, neutrón, porque es eléctricamente neutro. De ahí pues, como estábamos mencionando, la carga eléctrica está cuantizada, es decir, está en cantidades ya preestablecidas. De ahí tenemos que la cantidad fundamental de carga eléctrica, es decir, el cuanto de carga eléctrica, equivale a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Como ya decíamos antes, la unidad de medida de la carga eléctrica es el coulomb. En cuanto a la carga del protón, es la misma cantidad, solamente que el signo del protón es positivo. Es decir, estaríamos hablando de que para el protón su carga es de más 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Para el electrón, la carga es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y para el neutrón, su carga eléctrica es 0. Como ya vimos anteriormente, al frotar dos cuerpos, estos adquieren propiedades eléctricas, es decir, se evidencia en ellos la fuerza eléctrica. Así es que uno de ellos, al frotarse, pierde los electrones. Como ya vimos en la ilustración del átomo, los electrones están girando alrededor libremente, entonces una fuerza sobre ellos puede arrancarlos y pueden perderse. De igual manera que un electrón puede venir e incorporarse en una de las órbitas del átomo. Así un cuerpo puede perder electrones. Al perder electrones que son negativos, quedaría cargado positivamente, ya que tendría menos carga negativa. En tanto que si gana electrones se volvería más negativo, es decir, que adquiere carga negativa. En todos los casos, la cantidad de carga es una propiedad que se conserva, es decir, que no se puede crear ni destruir, sino que solamente está dada en cantidades llamadas electrones. Así que una cantidad de carga solo puede estar dada por un múltiplo de un electrón. Cuando hacemos el experimento del globo, aquí nos estamos empleando un material que es un aislante, es decir, un material que casi no conduce o que totalmente no conduce la electricidad. Así es que puede mantenerla y de esa manera representar una fuerza eléctrica hacia otro cuerpo. Hay materiales que sí conducen la electricidad, a eso se les llama materiales conductores. Por ejemplo, los metales, el hierro, el cobre, que es el que se utiliza en todas nuestras casas para conducir la electricidad. Algunos líquidos con soluciones de sales, como el agua salada, también conducen la electricidad. Hay otros aislantes, otros materiales llamados aislantes, que son los que no conducen la electricidad. Entre ellos tenemos la madera, el plástico, muchos materiales sintéticos, a través de los cuales la corriente eléctrica no pasa. Como decíamos anteriormente, Coulomb estableció la ley de la fuerza de las cargas. Esta ley establece que si tenemos dos cargas, ya puede ser estas positivas o negativas, entre ellas va a aparecer una fuerza. Cuando las cargas son iguales, la fuerza es de repulsión, es decir, se repelen. Y cuando las cargas son distintas, la fuerza es de atracción, es decir, que se atraen. Siempre debe considerarse que entre dos cargas hay una línea recta y entre esa línea es que se da la fuerza eléctrica. Hay una constante de permisividad del medio que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Se estima que eso sería la constante que establece la relación entre las fuerzas eléctricas, pero en el vacío. Cada material tiene su propia permisividad. Asimismo, el campo eléctrico, cuando nosotros observamos el experimento del globo, tenemos que entender que en las proximidades de este cuerpo cargado se puede percibir la acción de una fuerza eléctrica. De esa manera, cuando colocamos aquí el pedazo de papel, el papel siente la atracción, es decir, siente el campo eléctrico que se forma alrededor del globo. El campo eléctrico es entonces una región donde se puede percibir la acción de la fuerza eléctrica, ya sea en un punto R, en un punto situado a cierta distancia del cuerpo que está produciendo la fuerza eléctrica. Los ejercicios
y ejemplos matemáticos de la fuerza eléctrica los vamos a ver más adelante. Les voy a asignar tanto ejercicios como también les voy a explicar algunos problemas de ejemplo para que ustedes puedan tener una manera de resolverlos más fácilmente.